Descubre el poder oculto de la oración, sana el alma y transforma vidas. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Pero ahí estaba, en esa habitación oscura, con el silencio envolviéndome como un abrigo pesado. Sentí la presión en mi pecho, un deseo inmenso de hallar respuestas. ¿Por qué me sentía tan perdido? Mi camino comenzó en una tarde cualquiera, cuando el viento susurraba a través de las hojas, como si la naturaleza misma me invitara a un viaje. Miré al cielo y vi nubes que parecían formar rostros, mensajes ocultos quizás, o simplemente mi mente jugando trucos. Pero esa noche, cuando todos dormían, me senté en el suelo, rodeado de velas parpadeantes. El aroma del incienso me envolvía, y el murmullo de mis pensamientos llenaba el aire denso. ¿Hay algo más allá de esto?, me pregunté. Las preguntas flotaban en el aire, pesadas como las nubes que anunciaban tormenta. Me concentré, buscando una conexión. Sentí vibrar mi interior, como si mi alma anhelara un encuentro con lo divino. De repente, el silencio se interpuso, profundo y abrumador. Y en ese instante, noté una sombra danzante en la pared. Fue un súbito escalofrío recorriéndome, un signo de que algo estaba a punto de cambiar. Las luces comenzaron a parpadear y, por un breve momento, creí escuchar un susurro. Una voz suave, casi etérea, atravesó mi mente. Oren en silencio, y descubran lo que oculto está. Mi corazón latía con fuerza, golpeando como un tambor en medio de esa penumbra. Pero, ¿quién hablaba? ¿Era un mensaje para mí o una mera ilusión? Afuera, el viento se intensificó, arrastrando hojas y secretos. La atmósfera se tornó eléctrica, una energía palpable. Sentí un nudo en la garganta, la incredulidad y la curiosidad se apoderaban de mí. ¿Podía la oración realmente tener poder? ¿Podría salvarme? Con cada momento que pasaba, la tensión aumentaba. Miré a mi alrededor, buscando algo, alguien. Pero estaba solo. La pregunta quedó colgando en el aire denso de mi habitación. ¿Qué debo hacer ahora?, resonaba en mi interior, y la respuesta parecía tan inalcanzable como una estrella fugaz en el cielo oscuro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. A la mañana siguiente, el sol se colaba tímidamente entre las cortinas, tiñendo la habitación con un dorado suave. Sin embargo, a pesar de la calidez del nuevo día, un extraño frío seguía habitando en mi interior. Esa voz, ese susurro, aún resonaba en mi mente, como un eco persistente no se apagaba. Me levanté, sintiendo la necesidad de entender todo lo que estaba ocurriendo, salí a la calle, y el aire fresco acarició mi rostro. La vida seguía su curso, niños riendo, pájaros cantando, el murmullo cinético del tráfico. Pero cada sonido, cada movimiento, me parecía distinto. Había una sinfonía oculta en las pequeñas cosas, como si la naturaleza estuviese invitándome a escuchar más allá de lo audible. Era un mundo vibrante, lleno de energía, donde cada latido del mi corazón se armonizaba con el latido de la vida misma. Decidí visitar un parque cercano, un lugar al que solía acudir para reflexionar. Mis pasos resonaban en la tierra, y el sonido de las hojas crujientes bajo mis pies me conectaba directamente con la esencia de la tierra. Me senté en un banco, cerré los ojos y respiré profundamente. ¿Qué es lo que oculto en mi interior?, me pregunté con una intensidad renovada. Y justo en ese momento, la brisa cambió, trayendo consigo el aroma de flores recién abiertas, como si el universo pretendiera regalarme un mensaje. Cuando abrí los ojos, el paisaje adquirió un brillo excepcional.
Vi a un anciano sentado en el banco de enfrente, observando con una calma serena. Había algo en su mirada que transmitía sabiduría. Me doy cuenta de que, a pesar de la distancia, sentí como si su energía me llamara. Sin pensarlo, me acerqué a él. Siente la vibración del mundo, dijo con voz temblorosa, como si cada palabra estuviera tejida con hilo de eternidad. La oración, hijo, no es solo una colección de palabras. Es el lenguaje del alma que conecta lo humano con lo divino. Mis ojos se abrieron en asombro, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se sumaba al edificio de mi comprensión. ¿Y cómo se ora realmente?, le pregunté, deseando sumergirme en sus enseñanzas. Él sonrió, y con un gesto suave, hizo que me sentara a su lado. Explicó que la oración auténtica va más allá de pedir, es un acto de entrega, de apertura, donde se da espacio para recibir. Me habló de la paz que puede encontrarse en la rendición y de cómo, al soltar nuestro control, se permite que lo divino fluya a través de nosotros. Mientras escuchaba al anciano, sentí que cada palabra resonaba como un tambor en mi corazón. Tienes que crear un espacio sagrado en ti, continuó. Cuando oras, busca escuchar, no solo hablar. Es allí donde encuentro la respuesta a mi propio caos. Miré al horizonte, donde un grupo de niños corría alegremente, y pensé en cómo esa pureza de energía podía ser un reflejo de la conexión con la espiritualidad que él mencionaba. Justo cuando me sumía en mis pensamientos, el anciano se puso de pie lentamente, como si su cuerpo estuviese hecho de luz y sombras. Antes de irse, dijo con un brillo en sus ojos, la puerta que abres al orar es una ventana hacia lo desconocido. Pero recuerda, el viaje verdadero apenas comienza. Y con esas palabras, se desvaneció en la distancia, dejando solo su esencia flotante en el aire. Me quedé sentado, meditando sobre lo que había escuchado. ¿Qué puertas necesito abrir en mi vida?, me pregunté. Las preguntas que surgían lentamente se articulaban en mi mente como melodías de una canción olvidada. Si la oración tenía el poder de transformar, ¿podría ser que también pudiera transformar mis miedos y dudas? ¿Sería posible abrir un camino que me llevara hacia la revelación de mi verdadero ser? Mientras meditaba en silencio, una nueva visión se dibujó en mi mente, un camino iluminado que parecía fluir entre árboles, llevando hacia un lugar desconocido, un destino que parecía brillar con una luz especial. Pero, ¿sería yo suficientemente valiente para seguirlo? Con la mente aún borrosa de tantas preguntas, me levanté del banco y comencé a caminar por el parque. Mis pasos eran un eco de mis pensamientos, y cada uno me llevaba más lejos no solo del lugar físico, sino de la incertidumbre que me había seguido. Mientras avanzaba, las sombras de los árboles danzaban con la luz del sol, generando un juego de luces y sombras que parecía contar historias antiguas. Fue entonces cuando una serie de imágenes comenzaron a fluir en mi conciencia. Recordé momentos de mi infancia, donde la curiosidad era el motor de mi día a día. Me vi jugando descalzo en la tierra, sintiendo la frescura del suelo bajo mis pies. En esos días, cada pequeño descubrimiento era un regalo. ¿Qué pasó con esa conexión?, me pregunté. Mientras reflexionaba, las emociones empezaron a subir a la superficie. Mis pasos me llevaron a un claro en el parque, donde un pequeño estanque reflejaba el cielo azul. Al acercarme, vi cómo las ondas en la superficie rompían la imagen perfecta de mi propio rostro. De repente, comprendí que esos destellos de luz que observaba eran como los momentos de lucidez que había recibido durante el encuentro con el anciano. Las perturbaciones son parte de la belleza de la vida, pensé. La idea de que la vida misma podría ser un reflejo de esos altibajos me resultó reconfortante. Me senté en la orilla del estanque y quise hacer un experimento. Cerré los ojos nuevamente, recordando la enseñanza del anciano sobre la oración como un espacio de escucha. En lugar de pedir, decidí agradecer. Agradecí por el aire que llenaba mis pulmones, por la calidez del sol en mi piel, por cada experiencia que, aunque desafiante, había contribuido a mi viaje. Al abrir los ojos, sentí un ligero cambio en la atmósfera a mi alrededor. Algo me llevó a mirar al fondo del estanque, donde el reflejo del entorno parecía bailar.
De pronto, el brillo en el agua se intensificó. En ese instante, una voz suave emergió de mi interior: la gratitud es un puente que conecta tu corazón con el universo. Me sorprendí, no era una voz externa, sino un eco de mi propia sabiduría que emergía desde lo más profundo de mi ser. Era un recordatorio de que la conexión existía siempre, esperando que yo simplemente abriera mis ojos. Me levanté, sintiéndome revitalizado, como si una nueva energía estuviera fluyendo por mis venas. Pero, aún con ese nuevo descubrimiento, la incertidumbre persistía. Miré hacia el camino por el que había venido, y en el horizonte, algo llamó mi atención. Una figura, parecida a la del anciano, se asomaba a la distancia. Era difícil de identificar, pero había algo en su postura que me parecía familiar, casi como un símbolo de una enseñanza que no había terminado de comprender. ¿Sería esta la continuación de mi aprendizaje espiritual? ¿Estaba destinado a encontrar respuestas o, tal vez, nuevas preguntas? La luz que emanaba de esa figura me intrigaba, así que, empujado por una mezcla de curiosidad y determinación, comienzo a caminar hacia ella. Mientras me acercaba, las dudas y miedos regresaban, pero esta vez, acompañados por una chispa de esperanza. ¿Qué más debo descubrir en este viaje?, me cuestioné. Las combinaciones de lo desconocido se entrelazaban con la fuerza renovada que llevaba dentro. La búsqueda se había encarnado en mí, y cada paso me acercaba más a mi destino. A medida que me acercaba a la figura, el aire se llenó de una fragancia inconfundible, como si la naturaleza se hubiera puesto de acuerdo para enmarcar ese momento. Las flores silvestres que adornaban el camino parecían inclinarse en un saludo, y un suave murmullo del viento me llevó a pensar que la brisa misma compartía mi expectativa. La silueta se fue haciendo más nítida. Era un anciano, de cabello blanco y rostro arrugado que irradiaba una paz serena. Su mirada parecía atravesar el tiempo y el espacio, como si conociera cada rincón de mi alma. «Bienvenido, buscador», dijo con voz suave pero firme, como si cada palabra tuviera un peso especial. Estaba esperando tu llegada. Pude sentir cómo mi corazón latía en un ritmo diferente, acelerado por la emoción y la curiosidad. «¿Qué es lo que debo aprender?», le pregunté, sintiendo que cada letra cargaba un anhelo profundo de desvelar los misterios que me rodeaban. El anciano sonrió y, con un gesto que invitaba a acercarme, me llevó al claro donde el estanque aún reflejaba la luz del sol. La vida es un ciclo de aprendizaje. Cada experiencia que vives, cada emoción que sientes, añade una capa a tu comprensión. Luego, se sentó en una piedra, indicándome que hiciera lo mismo. Mientras tomaba asiento, podía notar su sabiduría impregnar el aire, pero la pregunta seguía flotando en mi mente: ¿por qué me siento tan perdido a pesar de todo lo que he entendido hasta ahora? Tu viaje es como el agua en el estanque, respondió sin que yo hubiera hablado en voz alta. Cada emoción, cada pensamiento es una onda que se despliega en la superficie. Te ves afectado por ellas, pero lo que debes recordar es que, al final, la serenidad del agua siempre vuelve. La clave está en mirar más allá de las perturbaciones. Entonces, ¿qué debo hacer para encontrar esa serenidad?, pregunté, sintiendo que la inquietud se asomaba nuevamente en mi pecho. Escucha atentamente. La oración no es solo un momento de conexión, es un espacio donde permites que tus pensamientos se asienten, donde el ruido silencia su propia voz. Requiere paciencia y práctica. Mientras hablaba, el anciano miraba el agua reflejando el cielo, como si buscara en ella una respuesta. «¿Y si no sé cómo orar correctamente?», murmuré, sintiendo mis inseguridades asomarse. El cómo no importa tanto como el deseo de conectar. Cualquiera que sea tu forma de comunicarse, sincera y abierta, será suficiente. La oración puede ser un susurro en el silencio o un grito de jubilación. La intención es lo que realmente cuenta, pensé en ello, atesorando sus palabras como un faro en la noche. Entonces, otra pregunta surge en mi mente: ¿y si no encuentro calma en mis oraciones? ¿Y si, en lugar de respuestas, solo encuentro más preguntas? El anciano giró su mirada hacia mí,
como si pudiera ver más allá de mis dudas, y con una sonrisa que parecía emanar luz, respondió: las preguntas son el camino hacia la verdad. Cada una es una puerta que, al abrirse, revela un mundo de posibilidades. Nunca temas a lo que no comprendes. Sus palabras resonaron en mí, llenándome de un nuevo sentido de valentía. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse y los colores del atardecer se mezclaban en el horizonte, mi corazón se sentía ligero, como si hubiera dejado atrás una parte de esa carga emocional que me había acompañado. Pero entonces, algo en mi interior comenzó a vibrar. Una inquietud más profunda afloró de nuevo. Sin poder contenerme, planteé otra cuestión: ¿qué pasaría si descubro que no estoy listo para enfrentar lo que puedo llegar a encontrar? La figura del anciano se desvanecía lentamente ante mis ojos, y sentí que el silencio compartía una respuesta aún indefinida. La brisa se intensificaba a mi alrededor, como un eco de las palabras no dichas. Con el anhelo de respuestas latentes nublando mi mente, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Pero una nueva pregunta se asomó a mi corazón: ¿realmente estoy preparado para hacer frente a la verdad que me espera? El anciano comenzó a desvanecerse y, aunque su figura se desdibujaba, sentí una apertura en mí que ansiaba ser llenada. Sin pensar, extendí la mano, como si pudiera agarrar una parte de su luz antes de que se fuera. Sin embargo, al instante, caí en un silencio renovado. El aire ahora parecía más ligero, y esa fragancia de flores silvestres se intensificó, como si la naturaleza me abrazara en un momento de intimidad. Me quedé sentado en la piedra, respirando hondo y dejando que mi mente dejara de fluir como un río desbordado. El estanque frente a mí reflejaba los últimos destellos del sol, transformando el agua en un espejo dorado. Observé las ondas suavemente formadas y noté que en cada ondulación se ocultaba un secreto, una enseñanza en espera de ser descubierta. Tras unos instantes de quietud, una pequeña figura saltó al borde del estanque. Era una rana, que se posó un momento antes de lanzarse a un nuevo salto. El movimiento repentino interrumpió mi contemplación, y en ese instante, un pensamiento chispeó en mi mente: a veces, hay que saltar al vacío para descubrir nuevas tierras. ¿Acaso eso es lo que había estado haciendo yo, titubeando al borde de mi propia existencia? Sin poder evitarlo, empecé a reflexionar sobre los saltos que había dado en mi vida. Las decisiones que habían molestado mi tranquilidad, las experiencias que me habían hecho sentir vivo y, a la vez, vulnerable. La rana continuó su danza en el agua, y la percepción de su libertad se convirtió en un anhelo profundo en mí. ¿Acaso yo estaba listo para hacer ese salto hacia lo desconocido? A pesar del miedo que a menudo me ataba, me acordé de las palabras del anciano, de cómo la oración es ese salto hacia lo divino. Inmediatamente, decidí tratar de orar. Cerré los ojos y, por primera vez, me permití simplemente ser. No sabía cómo empezar, pero sentí que el deseo sincero en mi corazón era suficiente. Empecé a murmurar mis pensamientos en voz baja, dejando que cada palabra fluyera como el agua del manantial, libre y pura. Guíame en mi viaje, pedí. Ayúdame a encontrar la calma y la fortaleza para enfrentar mis miedos. Al pronunciar esas palabras, una extraña paz me envolvió. Era como si, al exteriorizar mis deseos, estuviera abriendo nuevas compuertas en mi interior. Sin embargo, mientras mi corazón se expandía con la conexión que empezaba a moldear, otra inquietud emergió: ¿y si lo que descubra no se alinea con la imagen que tengo de mí mismo? ¿Y si la verdad que aparece es más desafiante de lo que imaginaba? El viento sopló de nuevo, como si respondiera a mi duda. Las hojas en los árboles comenzaron a susurrar un mantra que reflejaba la incertidumbre y la curiosidad que cohabitaban en mi ser. Abrí los ojos lentamente y, en el espejo del estanque, vi mi propio reflejo, en medio de un baile de luces y sombras. En ese instante, comprendí que el camino hacia la verdad nunca es simple. La lucha interna forma parte del proceso, y no hay necesidad de temer a lo desconocido si se camina con el corazón abierto. Pero el eco de mi pregunta permanecía en el aire, un recordatorio de que el viaje espiritual es también un viaje hacia lo inexplorado. Mientras el cielo se llenaba de estrellas incipientes, otro pensamiento iluminó mi mente.
¿Qué pasaría si, al final, el descubrimiento más grande no fuera la verdad que busco, sino el amor y la aceptación hacia mí mismo en cada paso del camino? El estanque, ahora alimentado por la luz de la luna, ofrecía una respuesta en forma de reflejos cambiantes, desafiándome a atreverse y a saltar un poco más. El silencio nocturno se volvió un cómplice en mi búsqueda interna, y mientras el cielo se cubría con un manto estrellado, la profundidad del estanque seguía atrayéndome hacia su esencia. Fue entonces cuando noté un brillo peculiar en el fondo del agua. Un destello que parecía invitarme a acercarme, a descifrar el misterio que se ocultaba debajo de su superficie. Con un movimiento decidido, me incliné hacia el agua, casi con la intención de sumergirme. Sin embargo, me detuve al recordar las palabras del anciano. La oración es el puente entre lo visible y lo invisible. Quizás no necesitaba sumergirme física y literalmente, sino que debía entregarme a la introspección y dejar que la oración me guiara hacia la revelación. Decidí que había llegado el momento de una oración más profunda. Cerré mis ojos una vez más, dejando que mi mente fluya hacia esa luz interna que brotaba de la tranquilidad de mi corazón. Muéstrame lo que necesito ver, susurré con ansia. Imaginé que ese destello era un símbolo de sabiduría, algo que podría iluminar el camino que aún no había trazado. A medida que el silencio se hacía más profundo, comencé a vislumbrar imágenes. No eran visiones clarividentes, pero se manifestaban como fragmentos de recuerdos, como un caleidoscopio de experiencias pasadas. Momentos de alegría, de dolor, de amor y de lucha, todo pareciendo girar alrededor de un único punto de conexión. Esa conexión era mi esencia, era lo que me hacía humano y, al mismo tiempo, divino. De manera intermitente, el resplandor en el agua parecía cobrar vida. De repente, un pez plateado saltó del fondo, surcando la superficie como si buscara conectar llanuras espirituales con el mundo físico. Su salto resonó en mis pensamientos. ¿Qué hay de los momentos en los que también saltaste, solo para caer y aprender? El pez parecía bailar en el aire y se sumergió de nuevo, dejando pequeñas ondas en el estanque que se expandieron con suavidad. Observé cómo esas ondas se entrelazaban, creando patrones en el agua que parecían contar una historia. Tal vez cada ola era un recordatorio de que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto sobre el todo. A medida que las ondas se desvanecían, una sensación de profundo reconocimiento emergió en mí. El deseo de conectar cada eslabón de mi existencia con el resto de la vida. La oración no solo se trataba de buscar respuestas, sino de aprender a escuchar, a sentir la interconexión de todo ser. Quizás la pregunta no sea, ¿qué descubriré?, sino, ¿cómo aprenderé a abrazar cada parte de mí, incluso aquellas que no me gustan?, reflexioné mientras miraba fijamente el agua que ahora brillaba a la luz de las estrellas. Justo en ese punto de revelación, una brisa suave acarició mi rostro, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y hierbas frescas. Mi intuición captó que algo se estaba preparando para ser revelado. ¿Qué enseñanza aún se hallaba oculta en las profundidades de mi alma, esperándome en este viaje espiritual? La luna se elevó más alto, y su luz palpitante parecía preguntarme, ¿estás listo para profundizar aún más en tu ser? Respiré profundamente, permitiendo que cada inhalación llenara mi pecho de vida y cada exhalación liberara la tensión acumulada. El murmullo del estanque me guiaba, envolviendo mi ser en una serenidad casi palpable. Aún con los ojos cerrados, sentí una presión suave, como si el agua misma intentara comunicarse conmigo, pulsando con un ritmo ancestral. De repente, una visión emergió una vez más. Ante mí se desplegó un camino iluminado por luces titilantes, similar a las estrellas que adornaban el cielo. Las luces danzaban a lo largo de un sendero serpenteante que parecía llevarme a través de los diversos capítulos de mi vida. Con cada paso, las luces resonaban con fragmentos de sentimientos que alguna vez creí olvidados, risas compartidas, lágrimas derramadas y sueños nunca cumplidos. Mientras avanzaba, observé cómo las luces se entrelazaban, formando un tapiz vibrante que contaba la historia de mi existencia. En ese momento, comprendí que cada fragmento de mi vida, incluso aquellos que había rechazado, tenía un propósito en la obra de arte que estaba creando. La vida es un mural,
pensé, cada color y sombra se unen para mostrar la belleza y complejidad de la experiencia humana. Entonces, vi una figura en el horizonte. Una anciana de mirada serena y profunda se aproximaba a mí, envuelta en una luz dorada que parecía emanar de ella misma. Su presencia me llenó de una calidez inesperada, como si hubiera estado esperándome durante mucho tiempo. Con una voz dulce, me dijo, la preocupación no es el camino. La aceptación es la llave que abre todas las puertas de tu ser. Las palabras resonaron dentro de mí con el eco de verdades olvidadas. ¿Cómo puedo aceptar lo que no comprendo?, le pregunté a la anciana, sintiendo un nudo en mi pecho. Su mirada se hizo más intensa. Aceptando lo que trae tu alma, sin juicio ni miedo. En la oración, el corazón se transforma y se vuelve capaz de mirar con compasión. Perdí la noción del tiempo mientras hablábamos, inmóvil en la búsqueda de respuestas. Las dudas comenzaron a disiparse. ¿Se puede sanar el dolor de años pasados, simplemente aceptándolo?, le cuestioné. Respondió con una sonrisa, la aceptación no significa rendirse a la tristeza. Es hacer espacio para que la luz entre y transforme incluso las sombras de tu ser. Mientras la luz dorada comenzaba a iluminar mi ser, las dudas que antes me agobiaban se empezaron a despejar. Pude ver que todo lo que había vivido, cada tropiezo y cada imperfección, formaba parte de un viaje de crecimiento. Era un camino en el que la oración me invitaba a descubrir cómo abrazar cada experiencia con amor y compasión. Con un gesto de su mano, la anciana indicó hacia el sendero iluminado. Cada paso es una oportunidad de conectarte contigo mismo. Solo así podrás conectar con el mundo que te rodea. Sentí que mi corazón se expandía, llenándose de esperanza. Sin embargo, justo cuando comenzaba a dar un paso hacia esa luminosidad, la visión se desvaneció ante mis ojos, dejándome con un profundo anhelo. La luna brillaba intensamente, y el estanque permanecía en calma, susurros de la anciana aún resonando en mi alma, preguntas nuevas surgieron en mi mente. ¿De qué manera puedo cultivar esa aceptación radical en mi vida cotidiana? ¿Qué sombras de mi pasado aún están esperando ser vistas y abrazadas? Así, con el alma inquieta, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La siguiente noche, el estanque titilaba con una serenidad única, reflejando el fulgor de una luna llena que parecía observarme desde las alturas. Regresé a ese lugar sagrado, sintiendo que los ecos de la conversación con la anciana aún vibraban en mi ser. Cada paso me acercaba al agua como un rito de purificación, como si su superficie serena me prometiera respuestas ocultas. Al sentarme junto al borde, dejé que mis dedos se sumergieran en su frescura. La conexión con el agua parecía activar algo dentro de mí, despertando recuerdos olvidados y sensaciones archivas bajo la superficie de mi conciencia. En el murmullo del agua, comencé a escuchar nombres los de personas que habían dejado huella en mi vida, tanto positiva como negativa. Su presencia empezó a cobrar vida. ¿Qué necesito aprender de ustedes?, murmuré al aire, abriendo mi corazón a la posibilidad de renovación. Entonces, de repente, las aguas comenzaron a brillar intensamente, y una nueva visión se formó ante mí. Un vasto paisaje de montañas y valles, colores vibrantes llenando el horizonte, donde cada aspecto de la naturaleza parecía susurrar secretos de conexión y unidad. Ahí, en medio de esa belleza, se vislumbraba una figura familiar, un antiguo amigo con quien había perdido contacto. Me vi caminando hacia él, y en su mirada reconecté instantáneamente con momentos de pura alegría y risa. Pero también recordé el dolor de la separación, el malentendido que había hecho que nuestros caminos se bifurcaran. ¿Cómo puedes aceptarlo y sanarlo?, pregunté con un nudo en la garganta. La figura sonrió, y en un gesto sencillo, extendió su mano, ofreciéndome un pequeño objeto que brillaba. La sanación reside en el perdón, y el perdón florece en la aceptación, dijo con una voz suave y resonante. Sin poder evitarlo, sentí como las lágrimas brotaban de mis ojos. El objeto, que era una pluma, parecía tener peso y ligereza a la vez. La pluma emitía una luz cálida, casi como si contuviese la esencia de la libertad. ¿Es posible que perdonando, también me perdone a mí mismo?, cuestioné, dudando de mi propia capacidad.
El paisaje empezó a vibrar en respuesta a mi pregunta, iluminando diferentes momentos de mi vida como hilos que se entrelazaban en un intrincado diseño. Fue entonces cuando un viento suave pasó por mi rostro, y, a través de la mirada de mi amigo, comprendí que la aceptación no solo era un acto de resignación, sino un verdadero compromiso con el amor hacia mí mismo y hacia los demás. La pluma se había convertido en un símbolo de la ligereza que podía alcanzar a liberarme de las cargas del pasado. De pronto, vislumbré nuevos caminos que podrían abrirse si me atrevería a dar el primer paso hacia el perdón. Luego, el paisaje comenzó a desvanecerse mientras el murmullo del estanque se intensificaba. Cuando desperté nuevamente a la realidad, comprendí que el agua me había invitado a una profunda introspección sobre los vínculos que había creado y lo que aún requerían de mí. Salí del estanque con la pluma aún en mi mano, como un recordatorio tangible de que la verdadera transformación comenzaba en el acto de soltar. Sin embargo, el nudo en mi corazón persistía. ¿Cuáles eran los pasos concretos que debía seguir para llegar a ese perdón? ¿Qué otros fantasmas del pasado necesitaban ser confrontados para que mis alas pudieran desplegarse y volar hacia una vida más plena? Mientras caminaba de regreso, la luna brillaba intensamente en lo alto, como un faro guiando mi camino. Con cada paso, una nueva pregunta emergía, tejida con expectativas y misterios. ¿Qué tendré que soltar para finalmente sentir la ligereza de mi ser? Aquella noche, mientras me alejaba del estanque y susurros del pasado se perdían en las sombras, una sensación de determinación se enraizaba en mí. La pluma en mi mano se sentía más liviana, como si cada gota del agua la hubiera llenado de una caricia sanadora. Pero mi mente también bullía con preguntas sobre el próximo paso en este viaje de sanación. ¿Sería suficiente llevar la pluma como símbolo, o debía encontrar la forma de integrar ese perdón en mi vida diaria? A medida que mis pies se movían sobre el sendero iluminado por la luna, mis pensamientos se tornaron en oraciones, una práctica en la que había descuidado durante mucho tiempo. ¿Qué poder tienen las palabras?, reflexioné, sintiendo que podía cultivar en mi corazón no solo el deseo de perdonar, sino también el valor para hacerlo. Las oraciones podían ser la puente para transmitir mi intención hacia el universo, una herramienta para sincronizar mi ser interior con lo que mi alma anhelaba. En ese momento de conexión espiritual, vislumbré una nueva escena donde un grupo de personas se reunía alrededor de un fuego crepitante. Sus rostros reflejaban la luz danzante mientras mantenían conversaciones llenas de risas y amor. ¿Podría ser que el poder de la oración también existiese en la comunidad, en la unión? ¿Podría ofrecer mis palabras de gratitud y sanación no solo hacia mí, sino también hacia aquellos que alguna vez hirieron mi corazón y a quienes había lastimado? Sedado por la curiosidad, sentí que el viento comenzaba a soplar de nuevo, llevándome hacia esa llama fugaz. En mi mente, cada rostro brillaba como un reflejo de un aspecto mío, un fragmento de aquella familia humana que todos compartimos. Cada rastro de dolor creado en antiguos vínculos parecía ahora ser una lección disfrazada, un símbolo de nuestras imperfecciones. En el calor del fuego, me acordé de las enseñanzas de la anciana. La historia de nuestra vida no está escrita en nuestros errores, sino en nuestra capacidad de aprender y crecer de ellos. Por un instante, me atreví a hablar sin miedo. Pido perdón por mis acciones y omisiones a aquellos que han sentido mi dolor. Les agradezco por ser mis maestros, susurré al viento, enviando mis palabras hacia el cielo estrellado. La reacción fue instantánea, un escalofrío recorrió mi piel, como si los ecos de mi confesión hubiesen resonado en el inmenso vacío del universo. Aún quería entender más. Un paso no era suficiente. La luna continuaba brillando altiva, como si me guiara hacia un destino mayor. ¿Qué otros mensajes esperan ser revelados, y cómo puedo asegurarme de que mis oraciones se instantaneen en acciones? Me pregunté, mientras la imagen del fuego chisporroteante era reemplazada por visiones de nuevos encuentros y reconciliaciones, un camino iluminado por la fe y la esperanza. El murmullo del agua se encontraba ahora en el fondo de mi mente, una melodía persistente que se entrelazaba con mis pensamientos. ¿Podrán las oraciones nacer de mi corazón hasta sanarme por completo?, observé, sintiendo que la respuesta emanaba de una sabiduría más profunda que solo las palabras humanas.
Aquella búsqueda de sanación no solo requería perdón, sino también acción consciente, manifestada en el día a día. Mientras me acercaba a casa, una nueva capa de entendimiento florecía en mí, pero dejó también una inquietud palpitante. ¿Está mi corazón realmente preparado para enfrentar la verdad de lo que he ocultado, y cuántas enseñanzas me deparan los próximos amaneceres? La noche se convirtió en un lienzo de inevitable reflexión. Cada estrella brillaba como un espejo del viaje que había comenzado. Caminé lentamente hacia mi hogar, mi mente vibrando con el eco de las lecciones aprendidas. Era como si el universo, en su vastedad, me estuviera guiando hacia un destino más grande que yo mismo. Al llegar, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. El silencio de mi hogar, con sus múltiples habitaciones llenas de recuerdos, me abrazó como un viejo amigo. Decidí sentarme en mi lugar sagrado, ese rincón donde una vez había iniciado este camino lleno de preguntas. Aún en la oscuridad, sentí que la luz interior que había empezado a nutrir en mí podía iluminar cualquier recoveco de mi alma. Cerré los ojos y respiré profundamente. Imaginé que cada inhalación traía conmigo el amor y la aceptación, y cada exhalación liberaba los miedos que aún cargaba. ¿Qué pasaría si el poder de la oración no solo me sanaba, sino que transformaba cada aspecto de mi vida? Un susurro en mi corazón decía que debía dejar caer el peso de mis dudas. Entonces, recordé las palabras de aquella anciana en mis visiones: la preocupación no es el camino. Era hora de permitir que la aceptación se convirtiera en un faro. En lugar de aferrarme a las incertidumbres, decidí abrazarlas, confiar en que cada desafío que encontrara en este camino era una oportunidad para crecer. La aceptación, pensé, era el puente que uniría mi dolor con la transformación. Con cada pensamiento, comencé a abrirme a la idea de que el verdadero poder de la oración radica no solo en la súplica, sino en la intención de permitir que la vida fluya a través de mí. Muéstrame cómo ser un canal de amor y sanación, murmuré, sintiendo una oleada de paz que envolvía cada nervio de mi ser. La imagen de la pluma brillando en mis manos regresó a mi mente, recordándome que la verdadera libertad se encontraba en soltar lo que ya no me servía. Acepto mis errores, los veo como escalones hacia mi evolución, afirmé, sintiendo la carga que los miedos me habían impuesto desvanecerse poco a poco. Ser capaz de ver mis imperfecciones con compasión era un regalo que me hacía la vida misma, un regalo de autenticidad y crecimiento, y fue en ese instante de conexión profunda que experimenté la revelación poderosa. No había necesidad de buscar más allá de mí, porque todo lo que necesitaba ya estaba dentro. Mis inseguridades, mis dudas, cada fragmento de mí que había luchado por aceptar, eran parte del viaje de mi alma. La oración no era solo una herramienta, era la esencia de mi ser, un recordatorio de que mis pensamientos podían elevarme o derribarme, que podía elegir ser luz en lugar de sombra. Abrí los ojos y vi mi entorno con una nueva claridad. La habitación oscura se llenó de la suave luz de la luna, y cada sombra se convirtió en un aliado en lugar de un enemigo. Aprendí que el viaje espiritual no es lineal, sino un océano de sinergias donde fluyen las corrientes de la vida. Cada ola lograba devolverme a la orilla de mis experiencias anteriores, reinstalando la paz cada vez que me adentraba un poco más. Así, tomé la firme decisión de vivir desde esa aceptación y amor profundo. Las palabras brotaron de mis labios como un mantra: estoy en paz con mi viaje. Aprendo y crezco en cada paso. Era el punto de partida hacia una vida íntimamente conectada, hacia la autenticidad que tanto había anhelado. Con mi corazón abierto, me recolocé hacia el futuro con una ligera sonrisa, porque sabía que las respuestas que buscaba seguirían fluyendo desde las profundidades de mi ser. Cada oración, cada encuentro, cada conexión, se convertiría en una celebración de la vida. En este camino hacia lo desconocido, la frase resonó en mí: acepto cada parte de mi viaje. Recordando que el poder más grande reside en la conexión que busco, en la oración que me transforma y en el amor que, al final, siempre es el verdadero destino.